En este vídeo de pesca submarina vamos a ver a Ricardo Conejo, Ricky Sub, el cual ya está descendiendo, que en este vídeo lo vamos a ver siempre rondando sobre la profundidad de unos 30 metros y lo vamos a ver pescar en la zona de Tarifa, que se trata de la zona más al sur de la península ibérica que existe. Y es una zona muy característica, porque al llegar al fondo vais a ver unas enormes algas que las llamamos coletos. Esto, a diferencia de las plantas de los jardines de Posidonia, estos sí son algas, algas pardas, que también se llaman, que vemos la gran altitud que cogen. Y mirar cómo están totalmente torcidas a la parte derecha. Y viendo dónde viene el sol, puedo calcular que está de marea llenante, ya que tira desde Tarifa hacia Conil. En esta zona, veis cómo las piedras tienen muy poquito hueco. Es muy difícil localizar los meros y los peces. Pero en esta ocasión, Ricky se va a encontrar un mero que se cree que está jugando al escondite. Está entre unas piedras ahí quieto, disimulando. A ver si con suerte Ricky pasa de largo y no le ve. Pero no. Lo ha visto dándole un disparo perfecto que no se ha enterado de nada. Mirad qué buen ejemplar. Y vemos como Ricky lo saca de esas algas. Se lo lleva un poquito para arriba y ya lo suelta para poder subir más libremente. Ricky es uno de esos pescadores que pesca con el carrete de brazo. El fusil lo lleva más liviano. No lleva el carrete en el fusil. Que ahora vais a poder ver cómo lo lleva sujeto. Que mucho pues ya me habéis preguntado. Él lo lleva con dos gomillas elásticas. Lo llevas sujeto al brazo, que rápidamente se lo puede quitar. Si vas para arriba, con un simple tironcito, ya sale. ¿Veis con esas dos gomillas? Y ya lo tiene fuera. Y ahora pues a recogerlo. Y abajo ya podéis ver perfectamente cómo la culata del fusil va subiendo. Y ahora ya también se ve el mero, el cual al despegarse tan rápido del fondo ya se le va inflando la vejiga. Por eso vamos a ver la velocidad que va cogiendo para subir para arriba, poco a poco. Pues ahí veis cómo se recoge, que muchas veces quito esa imagen para no hacer tan lento el vídeo. Y aquí lo tenéis, ya listo para entregárselo al barquero. Ricky Sub. Ya hace unos años que este pescador no tiene esa embarcación. Pues ya directamente os coloco aquí en el fondo, delante de ese pecio. Me encanta. Esta imagen es preciosa. Pues sí, una hurta, nada más posarse él en el fondo, ha venido con su curiosidad, consiguiendo de esta manera darle un disparo perfecto. Mirad ahora qué imagen. Fijaros cómo se acerca al barco para mirar dentro. Ha mirado por esa puerta de la parte de atrás y ahora se va hacia proa para mirar por esta otra puerta lateral, que dentro también hay una buena pieza. Se ve clara, ¿verdad? A ver quién sabe decirme qué es lo que es. Y bueno, ya que va para arriba y no tenemos el cronómetro puesto, vamos a aprovechar y vamos a cambiar de imagen rápidamente. Pues esta, la tercera y última inmersión o bajada a esos 30 metros en la que estamos viendo a nuestro pescador. En esta ocasión va a capturar un cabracho. En el fondo también se mimetiza muy bien. Muchas veces están quietos y nos lo pasamos por encima. Mirad la altura que tienen esos coletos. Algunas veces te metes por debajo y parece que se hace de noche al taparte tanto. Y como veis, ahí va buscando a ver si encuentra algún hueco entre las piedras para ver si hay un mero debajo.
Ahí sí había una losita. Pero rápidamente y desde lejos, Ricky ya ha visto el cabracho. Pero lleva mucha potencia. Por lo que, como veis, ha quitado una goma. La segunda la baja a la mínima potencia. Y le dispara. Hay que estar muy bien y sobrado para poder descargar el fusil en el fondo. No es muy aconsejable realizar tanto esfuerzo en el fondo. Lo que pasa es que estos pescadores ya están muy experimentados, están muy acostumbrados a la presión que sufre el cuerpo a esos 30 metros, a esas 4 atmósferas. Sube. Y nuevamente a recoger el fusil. Que ya lo podéis ver ahí abajo, cómo va subiendo. Esa culata blanca. Y con esta imagen, pues ya vamos a despedir el vídeo. Espero que os guste. Y ya sabéis, ponedme en los comentarios a ver qué pescado era el que había dentro del barco. Y bueno, ayudarme a que se vea un poquito más, darle al like. Y ya sabéis, hipear los vídeos. Eso es algo nuevo. Que debajo del vídeo, donde está el me gusta, un poquito más a la derecha podéis buscar, que pone hipear. Hacerme el favor y darle, a ver si conseguimos subir un poquito la audiencia del canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.